Ya que el Evangelio de hoy habla del pecado contra el Espíritu Santo, voy a contar un chiste del Espíritu Santo, porque el pastor tenía el pecado contra el Espíritu Santo. Dice que un pastor, queriendo demostrar, o más que demostrar, engañar a la gente de que su iglesia, la iglesia verdadera, había preparado una paloma blanca y le había pedido a su ayudante que suba hacia la parte alta y por una ventana, cuando él invoca al Espíritu Santo, suelte la paloma. Entonces la gente, oh, ¿verdad? El pastor tiene poder. Entonces le dice, queridos hermanos, para que ustedes vean que yo tengo poder, por eso te invocar al Espíritu Santo, le voy a venir, le voy a pedir que venga el Espíritu Santo, ven. Y nada. Otra vez se pone un poquito nervioso y dice, no se preocupen, yo tengo poder para invocar al Espíritu Santo va a venir, Espíritu Santo, ven, nada. Y así varias veces, Espíritu Santo, ven, nada. Cada vez se ponía más nervioso el pastor, hasta que después se escucha una voz del ayudante que le dice, pastor, al Espíritu Santo se lo ha comido el gato. El Espíritu Santo lo había comido el gato. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. Palabra del Señor. El mensaje que el Señor le da en este día a los discípulos, o en este texto, es precisamente, le dice, si uno se pone de mi parte ante los hombres, ponernos de su parte, es decir, ser testigos. Si se pone de mi parte, en aquel tiempo los cristianos eran perseguidos y en la persecución ellos podían decir, no, yo no creo en Jesús, se han equivocado, ¿no? Como lo hizo Pedro. ¿No? Como lo hizo Pedro. Cuando le preguntan y le dicen, ¿tú también eres uno de ellos? No, yo no lo conozco, ¿no? Y 3 veces lo negó. Y él que había dicho, yo no lo voy aunque todos te abandonan, yo nunca te abandonaré. Y al final terminó abandonándolo, ¿no? Entonces, si uno se pone de mi parte ante los hombres, es decir, si son testigos, los primeros cristianos, como le decían, fueron testigos, testificaron a Cristo con su sangre, con su propia vida, derramando su sangre. Entonces, y algunos, pues renegaban, algunos apostataban, unos decían, no, yo no, y ya. Supuestamente se quedaban libres, quedaban salvos, pero en el fondo alcanzaron la salvación. Si uno se pone en mi parte, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno se pone de parte de Cristo, pues alcanzamos el favor de Él. La vida es como cuando vamos con un paraguas y estás dentro del paraguas, te protege ese paraguas del sol y de la lluvia. Pero si sales, pues el sol te puede quemar y la lluvia te puede mojar. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me niega ante los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Negar, como le decía a los primeros cristianos, a veces lo negaban con su palabra, con sus actos, y otros pues daban testimonio del Señor.
El cristiano es un cristiano del testimonio, estamos llamados a ser testigos de la resurrección como fueron los primeros cristianos, que no les importó morir. Y los cristianos al inicio eran perseguidos por los judíos, que muchas veces eran castigados con los 40 azotes menos uno. Imagínate, los judíos eran muy legalistas. Entonces la ley decía que a una persona hay que darle 40 azotes, pero para que, por no equivocarse, entonces de repente se equivocaron en la contabilidad, mejor damos 39, ¿no? Pero imagínate, esas eran las torturas, o lo lapidaban como Esteban, que fue lapidado. Entonces, eso eran los castigos judíos. Luego los castigos romanos eran unas torturas, eran quemados como antorchas vivientes en los jardines de los emperadores, eran decapitados, crucificados, los hacían pelear con las fieras. Entonces, esa gente, estos mártires, que se pusieron de parte de Cristo, que testificaron con su palabra, ¿no? Y si uno me niega ante los hombres, será negado delante de los ángeles. Al que hable en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Al que hable en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¡Wow! Al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdona, pero al que blasfeme, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta que mucha gente se ha hecho, ¿no? Porque dice que todo será perdonado menos el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y el pecado contra el Espíritu Santo es precisamente la mentira, el vivir empecinado en la mentira, como los judíos, por ejemplo, que sabían que de verdad había resucitado, muchos de ellos, o los mismos soldados romanos que vieron, ¿no?, lo que había sucedido, y ellos fueron y por dinero negaron, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te puede perdonar Dios si no te arrepientes? ¿Cómo te puede perdonar Dios si vives empecinado en el pecado? Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo es precisamente eso. O también, porque esta idea aparece en ese episodio cuando el Señor libera a un hombre que estaba endemoniado, y muchos se quedan admirados de la obra del Señor, de su poder liberador. Pero otros dicen que tiene el espíritu de Belcebú y que libera a los endemoniados con el poder de Belcebú. Y el Señor justamente les dice, ¿cómo hacer un reino dividido? Cuando está dividido, pues se va a la ruina. Y si Satanás está dividido, también se va a la ruina. Satanás no quiere liberar, sino quiere poseer, mantener esclavo a la persona. Entonces ellos hacen esta conjetura, sacan esa conclusión, esa afirmación. Libera a los endemoniados con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Un momento, lo que estás diciendo, estás haciendo una acusación. Por eso es importante que pensemos si aquello que decimos es verdad, no es fruto de mi mente. A veces nos podemos dejar llevar por prejuicios. Entonces el pecado contra el Espíritu Santo precisamente es vivir empecinados en la mentira. Y allí la gran tarea de ir buscando la verdad para vivir en la verdad, aceptar la verdad. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Pero si se arrepiente, Dios le perdona. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir,
porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. No se preocupen. Esta idea de no preocuparse también existe en aquella ocasión cuando el Señor dice, ¿por qué se preocupan del día de mañana si cada día tiene su propia preocupación? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan y el Padre las alimenta. Miren los lirios de valle que ni Salomón con todo su esplendor, con toda su riqueza se vistió con tanto esplendor. Entonces el Señor nos invita a no preocuparnos. Hay gente que se preocupa por muchas cosas, o qué va a decir, o qué no va a decir. Lo importante es que confiemos plenamente en el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo, que Dios les bendiga. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos. ¿Te gustaría recibir mis mensajes por WhatsApp? Escríbeme al +51 95 55 096 95.